Damas y caballeros, muy buenas noches. En nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos le damos la bienvenida a nuestra conferencia en Martes Jurídicos. En esta oportunidad tenemos la visita de nuestro ponente invitado, el doctor Carlos Jayo Carranza, quien disertará el tema Corrupción Pública y Protección del Denunciante de Actos Ilícitos, Whistleblowing, Experiencias Internacionales. Pasamos a presentar a nuestro expositor invitado. El doctor Carlos Jayo Carranza es jurista internacional, Master of Law de la Universidad de Friburgo, Suiza, y además máster también por la Universidad Manchester Metropolitan University del Reino Unido. Autor del libro Whistleblowing sobre la denuncia de actos ilícitos en la administración pública y privada, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, damas y caballeros. Esta noche voy a disertar sobre el tema de la protección del denunciante de actos ilícitos, haciendo una reseña de lo que es la situación a nivel internacional para llegar a la situación nacional. Explicarles qué es entonces esta protección al denunciante y cómo es que esta institución jurídica, porque la es, ya se aplica en otros países. Debo decirles ya que en el Perú todavía no existe como tal, en todo caso aplicada, una ley que proteja al denunciante de actos ilícitos. Muy bien, voy a empezar esta presentación con esta primera imagen. Este es un caso que ha sido muy sonado en los años 90, a mediados de los años 90, es el caso de Christophe Meili. Christophe Meili era un vigilante contratado por los bancos. Su empresa entonces era contratada para ejercer la vigilia en los bancos. Hay personal en el día, pero también hay personal en la noche, sobre todo aquellos que pues custodian las instalaciones de los bancos. Christophe Meili formaba parte de este grupo de vigilantes que durante las noches hacía pues la vigilia en estos locales. Sucedió entonces que en el año 97, en enero, él estaba haciendo su ronda y entra a uno de los ambientes del banco y se pone a leer, porque es gente que hace pues la vigilia nocturna. Se pone a leer algunos libros que encuentra ahí, algunos archivos, y se da cuenta que en esos archivos figuraban el nombre de algunas personas con montos al costado. Inmediatamente, él se dio cuenta de que esto se trataba de nombres de ciudadanos judíos que habían dejado pues Alemania en la época de la guerra para venir a Suiza, refugiarse, dejar sus posesiones, su dinero, sus joyas y luego, en algunos casos, regresar. Muchos de ellos, ustedes lo saben por la historia, no regresaron, no pudieron regresar porque murieron en los campos de concentración. Hasta ahí, evidentemente, todo va bien. Cualquiera diría que esta es una historia que termina bien. Pero ahí viene la dificultad, que para Christophe Meili, aquí empezó prácticamente 10 años de calvario. ¿Por qué? Porque inmediatamente él se dio cuenta que el banco estaba tratando de destruir estas pruebas, de destruir estos archivos, y al destruirlos, evidentemente, ya no quedaba ningún tipo de prueba para reclamar los fondos que estaban en los bancos. Inmediatamente él puso de conocimiento a organizaciones judías en el mundo y también a la prensa. Acto seguido, el Ministerio Público del Cantón de Zúrich emitió un mandato de arresto
basado en la violación de la ley sobre el secreto bancario. Imagínense, entonces, por haber sustraído esos archivos y esos libros que ustedes ven ahí, él había violado la ley sobre el secreto bancario y por eso debía ser arrestado. Inmediatamente, pues, él fugó, fue a Estados Unidos, donde lo acogieron como asilado político y, pues, ahí estuvo hasta que esto se arregló. Ahora, el tema acá empieza de la manera siguiente, de que no es él quien empieza con esta situación. Ya en el año 95 se estaban celebrando 50 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Consejo Judío Mundial empezó a hablar de estos fondos en desherencia que estaban en varios países. Se calculaba, según el Consejo Judío Mundial, que Suiza, por ejemplo, tenía que pagar alrededor de 50 millones de francos suizos. Y para esto hubieron comisiones que se hicieron de expertos. Este es el señor Volcker. Este es el señor Volcker de la comisión, ¿no?, de expertos que comenzaron a trabajar el tema de saber dónde estaban esos fondos y qué había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Suiza también hizo una comisión, ¿no?, las comisiones que conocemos, algo así como la Comisión de la Verdad que conocemos por acá. Ellos también hicieron su comisión. Este es el señor historiador Bergier, quien hizo un informe que terminó todavía en el año 2000. Pero verán, ¿qué pasó aquí? Que ya había un contexto en que se estaba pidiendo que Suiza pague. Ahora, Suiza cometió varios errores, los bancos un poquito salieron con esa pretensión de siempre de decir que no debían nada, y es más, cuando dijeron que eran 50 millones, dijeron son peanuts, no es maní, no es nada, ¿no? Lo cual pues enfureció un poco a estas organizaciones. Lo mismo con algunos consejeros federales, quienes dijeron que era un chantaje, que no podían prestarse a eso. Sin embargo, luego, y apoyados en las pruebas de Christophe Meili, se logró llegar a un acuerdo en el que los bancos tuvieron que pagar cerca de 1.300 millones de dólares a las organizaciones judías en este mundo. Esa es la historia de Christophe Meili contra la Unión de Bancos Suizos. En este caso, es un caso típico de alguien que va a dar la señal de alarma, porque algo va a pasar. Si no lo hace, algo va a pasar. Va a haber un problema. Y él, no siendo alguien instruido, digamos, en temas de lavado de activos, por ejemplo, o en temas de corrupción, o en temas de historia incluso, pudo en ese momento darse cuenta de que ahí se estaban tratando de, pues, eliminar pruebas para afectar a los herederos de aquellos que habían dejado sus fondos en Suiza. Este es un primer caso que les presento porque, verán ustedes, la definición de denunciante, tal y como lo hemos podido anunciar en un libro que publicado en el año 2014, es pues la del empleado de una entidad pública o privada que denuncia a su superior jerárquico o al exterior una actividad ilícita de la cual fue testigo dentro de su organización. Ese es el punto de partida. Entonces, este empleado, colaborador, está dentro de la organización, tiene conocimiento de lo que está pasando, es testigo privilegiado de lo que está pasando y se da cuenta que aquí se está llevando a cabo un acto ilícito. Por lo tanto, lo que va a hacer es denunciarlo, sea a su superior jerárquico, y si no obtiene satisfacción ahí, va a sacarlo a la prensa. Es lo que sucedió en el caso Meili. Entonces, ustedes dirán, ¿pero por qué lo hace?
O sea, el tema acá es de saber por qué el denunciante lo hace, por qué procede de esa manera. Hay valores éticos, evidentemente, que hay que tomar en cuenta. Pero miren cómo la figura misma del denunciante no es una figura que caiga bien a todo el mundo. Jurídicamente se tienen muchos problemas para poder tipificarlo o por lo menos aceptarlo en algunos códigos. Y es por eso que, por ejemplo, se da en Estados Unidos, en los países anglosajones, la denominación de whistleblower, ¿no? Aquel que, to blow the whistle, ¿no? Que silba el silbato o que da la señal de alarma. Y esto es muy importante de verlo, porque esta palabra, por eso es que se utiliza mundialmente la palabra whistleblower, implica aquel que en un momento dado lanza la señal de alarma. Dice, algo está pasando de mal aquí, ¿no? Llama la atención. Y es por eso que para mí la mejor denominación es la de whistleblower. Pero también hay otras. En Francia, por ejemplo, tenemos la de alerte professionnelle o también alarme éthique. En Francia no se ha optado por decir denunciador o denunciante o denunciateur, como se diría en francés, o colaborador, si se quiere, porque ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación alemana en Francia, pues estaban los colaboradores, ¿no? Le collabó. Imagínense pues que a un denunciante se le diga colaborador, tiene una connotación histórica muy pesada. Por lo tanto, se habló ahí más de lo que es alarma profesional, alarma ética, que me parece que corresponde más a la situación del denunciante, mucho más que a alguien que delata, porque alguien que delata evidentemente es que forma parte del crimen o del delito. Él es únicamente un denunciante que tiene, digamos, o se da cuenta de actos ilícitos y que por su ética va a denunciarlos. Pues también en Suiza, por ejemplo, tenemos la persona que señala les actos reprensibles, o sea, persona que señala actos reprensibles. Imagínense, actos reprensibles significa, o sea, va mucho más allá que un simple acto ilícito. Ya se empieza con un acto reprehensible. La noción misma es bastante amplia, genérica. No únicamente la deja en el punto, digamos, del delito o del delito administrativo. Va mucho más allá y eso es lo que se ha tratado de hacer en Suiza. Debo decir que en Suiza, hasta ahora, no hay una ley de protección del whistleblower. No la hay. Desde el año 2007, en que lancé un primer artículo, se estaba trabajando algún proyecto en el Parlamento, pero hasta ahora, verán, no se puede. ¿Será porque hay otros medios como para proteger al denunciante, como lo veremos en un caso siguiente? Pero de todas maneras, hasta ahora, y ya está tardando, no hay ninguna disposición legal que proteja al denunciante. Luego, pues acá tenemos, en Hispanoamérica tenemos el denunciante, esa es la palabra genérica que se ha encontrado para denominar a aquellos que denuncian, el denunciante, simplemente. Whistleblower no, y estaba pasando el tema del Hinweisgeber, ¿no? Aquel que da el consejo en alemán. También no se ha aceptado, por ejemplo, la terminología de whistleblower. Pero verán, todo esto, todo este cúmulo de nociones han sido discutidas en el mundo y cada quien ha adoptado la suya con respecto a sus tradiciones, digamos, a sus principios éticos, a la historia que llevan dentro y ha tratado de darle la mejor denominación al denunciante de actos ilícitos. Pero veamos, decíamos, ¿por qué
el denunciante va a funcionar de esta manera. Y esto quisiera dejarlo claro desde el inicio, porque muchas veces las disposiciones legales, en las discusiones que se han tenido, han hecho ver que el denunciante muchas veces lo hace por dinero. Perfecto, hay algunas disposiciones que incluso premian a aquel que va a denunciar, pero eso ya no es, digamos, una intencionalidad ética, ahí hay más una intencionalidad crematística, ¿no? Voy a denunciarlo porque sé que en esta denuncia yo podré obtener un porcentaje de lo que se recupere. Entonces, al inicio, el whistleblower funciona por estos valores éticos que él tiene. Eso es lo principal. Si ustedes preguntan a alguien que ha hecho una denuncia de un acto ilícito, no siendo parte él, evidentemente, se van a dar cuenta que él va a decir, sí, lo hice porque me pareció que estaba mal lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo no era normal, no se podía dejar pasar, no podía quedarme callado tampoco. Y ese es un punto importante. El whistleblower, cuando denuncia, lo hace mucho más por ese sentimiento ético que tiene y esa reflexión sobre lo que está pasando a su alrededor. Y en la que trata, evidentemente, él de poner freno con esta denuncia. Y al hacerlo, él sabe que está protegiendo un bien jurídico. Él no sabe cuál es. No es jurista, no es abogado. Como les decía, tampoco ha llevado un curso, pues, digamos, profundo en materia jurídica, pero sabe que hay un bien jurídico que debe defender. Eso es lo noble en el denunciante de actos ilícitos. Y eso es lo que muchas veces ellos sin saber van a denunciar. En el caso de Christoph Meili, por ejemplo, hay que analizar a Christoph Meili como un vigilante. Es un vigilante con poca formación, pero que sin embargo se da cuenta que si destruyen esos archivos, inmediatamente se va a afectar a los herederos y los fondos que los bancos ya no van a querer desembolsar. Y así. Ese es, digamos, el criterio de base en los que ustedes pueden ver que el whistleblower va a funcionar. Y este bien jurídico muchas veces puede ser de varias índoles. La primera, por ejemplo, es la vida, la salud, la integridad física. En los casos que vamos a ver, imagínense el tema como el caso de Erin Brockovich, que analizaremos, en el que estas empresas pues van a hacer desembocar sus aguas residuales en ríos y que esa agua contaminada va a ser consumida por los ciudadanos, quienes inocentemente pues la van a beber. La contaminación es grande, los efectos para la salud son grandes. No se sabe todavía qué tipo, pero el denunciante sabe que va a haber un daño a la salud, a la integridad corporal. También, evidentemente, todo lo que es, pues, la legislación, ¿no? Todos los delitos, que el denunciante, en ese momento no sabrá tipificar, porque él no está ahí, digamos, para decir tal comportamiento va exactamente o calza dentro de esta tipificación penal, por ejemplo, o administrativa. No lo sabe. Pero él ya tiene dentro de su subconsciente la idea de que algo malo está pasando y que se está violando una norma legal. La economía, evidentemente, el medio ambiente y los derechos humanos. Estos son casos en los que hemos visto en que el denunciante pues actúa y sabe que su acción obedece a la defensa de un bien jurídico. Muy bien. Ahora, quisiera discutir con ustedes este tema. ¿Por qué es importante
la presencia del denunciante de actos ilícitos dentro del sistema legal. Porque miren ustedes, en la línea del tiempo se empieza siempre con el acto ilícito, hasta la investigación hay todo un tiempo en que se está causando daños y un perjuicio económico, por ejemplo, a la salud bastante grande. Luego, hasta que se denuncia a la Fiscalía y la Fiscalía inicie su investigación, imagínense cuánto tiempo va a pasar, porque la Fiscalía todavía debe hacer su investigación y tomar pruebas, testimonios y todo tipo de, digamos, investigaciones que les lleven a configurar el delito. Mientras tanto, tenemos a un denunciante que conoce todo desde dentro, que sabe exactamente lo que está pasando y que puede ayudar en mucho a las investigaciones de la Fiscalía. Él, entonces, debe ser tratado como un auxiliar de la justicia. Esa es la posición que él debe tomar. Dentro del sistema penal, por ejemplo, él debe tener esa posición de auxiliar de la justicia. No debe ser tratado como alguien aparte, incluso como testigo. Eso es una, digamos, una manera de tenerlo nada más ahí como testigo y decirle, bueno, te llamamos cuando te necesitemos. No. El denunciante, el whistleblower, debe tener una actitud desde el inicio activa, porque va a permitir que la investigación fiscal sea la mejor. Pues bien, entonces este punto es importante y quería recalcarlo para que vean que el whistleblower debe ser tratado como un auxiliar de la justicia, no como alguien foráneo, sino, muy por el contrario, alguien que forma parte de la investigación de la Fiscalía. Pues bien, es importante también que veamos en esta parte las diferentes características que tiene el denunciante de actos ilícitos. Él funciona, como lo ven en la primera casilla, bajo el descubrimiento, sospecha de delitos. Él descubre lo que está pasando. Descubre, por ejemplo, que en la administración entran 100 y al final de la jornada solamente hay 90 soles en caja. Se da cuenta que poco a poco están perdiendo 10, 10, 10 y 10. Se da cuenta de esto y comienza a tener sospechas. Es ahí donde el denunciante va a empezar su labor de, digamos, investigación. Tampoco se le puede pedir que él tenga, pues, todos los medios a disposición. No, no sería justo. Él está ahí, él ve ciertas cosas y él, sobre toda la verdad, el 100% se aproximará a un 30% muchas veces. Pero es necesario ya para poder empezar una investigación, porque muchas veces lo que él sabe es el centro mismo del problema. Entonces, es por ahí donde debe empezar. Ahora, otro criterio es que él denuncia el hecho de un tercero, ¿de acuerdo? Él no va a denunciar un hecho en el cual él forma parte. Él no es un colaborador eficaz. Y esa es una confusión que se hace cuando se trata de mezclar al denunciante, que no tiene nada que ver, que es únicamente un testigo, con alguien que forma parte del delito, que ha apoyado, ayudado y que ha incluso tenido participación en este iter criminis, ¿no? Desde el inicio, él ya ha pensado en cómo cometer ese delito. En este caso, no. El denunciante de actos ilícitos está fuera
ve cómo pasan las cosas y él pues simplemente debe denunciarlos. No forma parte, entonces no es un colaborador eficaz, es un denunciante de actos ilícitos. Ese es un criterio importante para poder darle el estatus de denunciante de actos ilícitos. Otro punto es el lazo jurídico con la entidad administrativa. Debe haber un lazo jurídico también importante, aunque la doctrina difiera, y yo personalmente debo decir que aquí debemos incluir también a aquellos que están dentro de la administración pública y también a aquellos que no están. ¿Por qué? Porque la administración, como su nombre lo indica, es pública. Damas y caballeros, muy buenas noches. En nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos le damos la bienvenida a nuestra conferencia de martes jurídicos. En esta oportunidad tenemos la visita de nuestro primer invitado, el doctor Carlos Sayo Carranza, quien disertará el tema Corrupción Pública y Protección del Denunciante de Actos Ilícitos, WISE Deploying, Experiencias Internacionales. Pasamos a presentar a nuestro discutor invitado. El doctor Carlos Sayo Carranza es jurista internacional, Master of Law de la Universidad de Pittsburgh, Suiza, y además Máster también por la Universidad Manchester Metropolitan University del Reino Unido. Autor del libro Whistleblowing sobre la denuncia de actos ilícitos en la administración pública y privada, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, damas y caballeros. Esta noche voy a disertar sobre el tema de la protección del denunciante de actos ilícitos, haciendo una reseña de lo que es la situación a nivel internacional para llegar a la situación nacional. Explicarles qué es entonces esta protección al denunciante y cómo es que esta institución jurídica, porque la es, ya se aplica en otros países. Debo decirles ya que en el Perú todavía no existe como tal, en todo caso aplicada, una ley que proteja al denunciante de actos ilícitos. Muy bien, voy a empezar esta presentación con esta primera imagen. Este es un caso que ha sido muy sonado en los años 90, a mediados de los años 90, es el caso de Christophe Meili. Christophe Meili era un vigilante contratado por los bancos. Su empresa entonces era contratada para ejercer la vigilia en los bancos. Hay personal en el día, pero también hay personal en la noche, sobre todo aquellos que pues custodian las instalaciones de los bancos. Christophe Meili formaba parte de este grupo de vigilantes que durante las noches hacía pues la vigilia en estos locales. Sucedió entonces que en el año 97, en enero, él estaba haciendo su ronda y entra a uno de los ambientes del banco y se pone a leer, porque es gente que hace pues la vigilia nocturna. Se pone a leer algunos libros que encuentra ahí, algunos archivos, y se da cuenta que en esos archivos figuraban el nombre de algunas personas con montos al costado. Inmediatamente él se dio cuenta de que esto se trataba de nombres de ciudadanos judíos que habían dejado pues Alemania en la época de la guerra para venir a Suiza, refugiarse, dejar
sus posesiones, su dinero, sus joyas, y luego, en algunos casos, regresar. Muchos de ellos, ustedes lo saben por la historia, no regresaron, no pudieron regresar porque murieron en los campos de concentración. Hasta ahí, evidentemente, todo va bien. Cualquiera diría que esta es una historia que termina bien. Pero ahí viene la dificultad, que para Christoph Meinl aquí empezó prácticamente 10 años de calvario. ¿Por qué? Porque inmediatamente él se dio cuenta que el banco estaba tratando de destruir estas pruebas, de destruir estos archivos, y al destruirlos evidentemente ya no quedaba ningún tipo de prueba para reclamar los fondos que estaban en los bancos. Inmediatamente él puso de conocimiento a organizaciones judías en el mundo y también a la prensa. Acto seguido, el Ministerio Público del Cantón de Zúrich emitió un mandato de arresto basado en la violación de la ley sobre el secreto bancario. Imagínense, entonces, por haber sustraído esos archivos y esos libros que ustedes ven ahí, él había violado la ley sobre el secreto bancario y por eso debía ser arrestado. Inmediatamente pues él fugó, fue a Estados Unidos, donde lo acogieron como asilado político, y pues ahí estuvo hasta que esto se arregló. Ahora, el tema acá empieza de la manera siguiente, de que no es él quien empieza con esta situación. Ya en el año 95 se estaban celebrando 50 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Consejo Judío Mundial empezó a hablar de estos fondos en desherencia que estaban en varios países. Se calculaba, según el Consejo Judío Mundial, que Suiza, por ejemplo, tenía que pagar alrededor de 50 millones de francos suizos. Y para esto hubieron comisiones que se hicieron de expertos. Este es el señor Volcker. Este es el señor Volcker de la comisión, ¿no?, de expertos que comenzaron a trabajar el tema de saber dónde estaban esos fondos y qué había pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, Suiza también hizo una comisión, ¿no?, las comisiones que conocemos, algo así como la Comisión de la Verdad que conocemos por acá. Ellos también hicieron su comisión. Este es el señor historiador Bergier, quien hizo un informe que terminó todavía en el año 2000. Pero verán, ¿qué pasó aquí? Que ya había un contexto en que se estaba pidiendo que Suiza pague. Ahora, Suiza cometió varios errores, los bancos un poquito salieron con esa pretensión de siempre decir que no debían nada, y es más, cuando dijeron que eran 50 millones, dijeron son peanuts, no es maní, no es nada, ¿no? Lo cual pues enfureció un poco a estas organizaciones. Lo mismo con algunos consejeros federales, quienes dijeron que era un chantaje, que no podían prestarse a eso. Sin embargo, luego, y apoyados en las pruebas de Christoph Meinl, se logró llegar a un acuerdo en el que los bancos tuvieron que pagar cerca de 1.300 millones de dólares a las organizaciones judías en este mundo. Esa es la historia de Christoph Meinl contra la Unión de Bancos Suizos. En este caso, es un caso típico de alguien que va a dar la señal de alarma, porque algo va a pasar. Si no lo hace, algo va a pasar. Va a haber un problema. Y él, no siendo alguien instruido, digamos, en temas de lavado de activos, por ejemplo, o en temas de corrupción, o en temas de historia incluso, pudo en ese momento darse cuenta de que ahí se estaban tratando de pues, eliminar pruebas para afectar a los herederos de aquellos que habían dejado sus fondos en Suiza. Este es un primer caso que les presento porque
verán ustedes la definición de denunciante, tal y como lo hemos podido anunciar en un libro que fue publicado en el año 2014, es pues la del empleado de una entidad pública o privada que denuncia a su superior jerárquico o al exterior una actividad ilícita de la cual fue testigo dentro de su organización. Ese es el punto de partida. Entonces, este empleado, colaborador, está dentro de la organización, tiene conocimiento de lo que está pasando, es testigo privilegiado de lo que está pasando y se da cuenta que aquí se está llevando a cabo un acto ilícito. Por lo tanto, lo que va a hacer es denunciarlo, sea a su superior jerárquico, y si no obtiene satisfacción ahí, va a sacarlo a la prensa. Es lo que sucedió en el caso May. Entonces, ustedes dirán, ¿pero por qué lo hace? O sea, el tema acá es de saber por qué el denunciante lo hace, por qué procede de esa manera. Hay valores éticos, evidentemente, que hay que tomar en cuenta. Pero miren cómo la figura misma del denunciante no es una figura que caiga bien a todo el mundo. Jurídicamente se tienen muchos problemas para poder tipificarlo o por lo menos aceptarlo en algunos códigos. Y es por eso que, por ejemplo, se da en Estados Unidos, en los países anglosajones, la denominación de whistleblower, ¿no? Aquel que to blow the whistle, ¿no? Que silba el silbato o que da la señal de alarma. Y esto es muy importante de verlo, porque esta palabra, por eso es que se utiliza mundialmente la palabra whistleblower, implica aquel que en un momento dado lanza la señal de alarma, dice algo está pasando de mal aquí, ¿no? Llama la atención. Y es por eso que para mí la mejor denominación es la de whistleblower. Pero también hay otras. En Francia, por ejemplo, tenemos la de alerta. Todos aquellos que dentro, por esa presión económica, no le dejaban hablar. Ella sabía que si no lo hacía, no solamente los accionarios estaban viviendo bajo una ilusión de ganar algo, sino que también aquellos futuros inversionistas iban a perder mucho dinero. Tal y como ha pasado, si ustedes ven, en la gran crisis financiera que empezó en el 2008 en adelante. Han habido muchos casos en los que se han fraguado las cuentas para hacerlas ver de mejor manera a los inversionistas. Al final, pues, han habido pérdidas cuantiosas de dinero, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Muy bien. El caso siguiente es el caso de Erin Brockovich, quien descubrió que los suministros de agua estaban contaminados con cromo 6. Y esto a través de las descargas industriales que salían de esta empresa. Ahora, esto había afectado a una gran cantidad de familias, las cuales a través del tiempo estaban desarrollando todo tipo de cáncer. Y ellos no lo sabían, incluso las familias pedían a la empresa que les paguen el tratamiento médico. La empresa sabía lo que estaba pasando y les pagaba el tratamiento médico, como una manera de tenerlos tranquilos. Pero ellos no entraron en cuenta que era por estos residuos en el agua que habían sido contaminados y que eso era responsabilidad de la empresa. A partir de ahí
se denunció este acto y se logró pues que se indemnizara a estas familias. Durante mucho tiempo se quiso ocultar la verdad, mucho tiempo. Y este caso llamado Erin Brockovich, porque incluso ha habido una película al respecto, si ustedes van un poco en América Latina, desde México hasta Argentina, van a ver que casos como estos han sucedido y que no han habido de ninguna manera denuncias y que quienes lo han denunciado, al fin y al cabo, han sido un poco acallados por diferentes situaciones. En el caso del glifosato, por ejemplo, estuve en Buenos Aires, Argentina, con el profesor Cabrera, un científico argentino, quien había hecho estudios sobre el impacto del glifosato en el cuerpo humano y pues sobre todo en las plantaciones de soja, donde se utiliza bastante, y él ya había detectado casos de cáncer o malformación al nacer en las poblaciones adyacentes. Verán, al final él falleció y no se hizo absolutamente nada. Es un caso que ha quedado allí, digamos, para la historia. Muy bien, como estos casos han sucedido en Estados Unidos tuvo muy temprano la idea de protegerse. Y es por eso que dos congresistas, Sarbanes y Oxley, en el año 2002, pues, produjeron esta ley llamada Sarbanes-Oxley Law del año 2002. Básicamente con tres objetivos. El primero, monitorear a todas las empresas que cotizan en el New York Stock Exchange, ¿no? Y sus filiales. O sea, monitorearlas todas para que no haya este tipo de fraudes, porque ya se había notado que era un comportamiento un tanto común en estas financieras, de siempre darse una ayudadita de la mano de los contadores para verse mejor delante de los inversionistas. También, segundo punto, evitar que las acciones sean alteradas mientras que su valor es menor, fraudes y riesgo de bancarrota. Esto se ha podido evitar, pero pese a esta ley, como lo apuntábamos en el año 2008 en adelante, toda esta crisis financiera internacional ha sucedido. Pero verán ustedes, aquí se mezcla un tanto el deseo de ganancias, digamos, exuberantes con un poquito de rigor contable. Tercero, proteger al inversionista, y eso es también importante porque el inversionista y sobre todo, verán ustedes, estos fondos de pensión que se han visto afectados en la última crisis financiera internacional han dejado prácticamente en la calle a mucha gente que confió en estas financieras. Recuerdo que luego de la crisis financiera muchos de estos afectados llegaron, por ejemplo, a Suiza y al Tribunal Federal a pedir que los bancos les devuelvan el dinero que ellos habían invertido. Se tomó un criterio, el Tribunal Federal tomó el criterio de exigir al banco si en el momento de la inversión le había explicado al cliente el riesgo que iba a tomar al invertir en tal o cual acción. Muchos de ellos no habían aceptado un riesgo mayor, muchos de ellos también no les habían presentado de ninguna manera el riesgo, tal y como lo sabían los banqueros, y fueron pues estos bancos condenados a devolverle la inversión. Pero han sido pocos casos. Los bancos suizos se caracterizan por su prudencia, digamos, no entrar tanto en este tipo de accionariados un tanto líquidos, ¿no? Otros países, España por ejemplo,
y algunos en Estados Unidos, algunos bancos han entrado de lleno en esto y han perdido pues dinero para los inversionistas. Ahora, si ustedes ven todos estos nombres de bancos, les debo decir que estos bancos, todos, sin excepción, han tenido temas de lavado de activos. Todos. Han caído siempre en la facilidad de entrar o apoyar ciertos actos ilícitos, y verán, no son los más pequeños, ¿eh? Está UBS, está Bankia en España, está Mitsuho, y son HSBC, sobre todo, que es el caso al que hacía mención, al haber tenido estas cuentas, por ejemplo, con narcotraficantes en México, y no haber en ningún momento sido inquietado. Pero todos ellos han tenido temas de lavado de activos. Dentro de esos bancos han habido gente que al final ha denunciado estas prácticas y que han permitido que pues, estos bancos sean condenados y sobre todo que el bien jurídico que se estaba tratando de proteger sea ese, ¿no? Vamos a ver este caso interesante que tiene que ver con un whistleblowing en Suiza, Francia, Alemania y España. Falciani, Hervé Falciani, de nacionalidad francesa, monegasca, digamos, porque él es de Mónaco, trabajaba en el banco HSBC en Ginebra, en Suiza. Y él, como buen informático, sabía de las cuentas que llegaban al banco, los montos, los nombres. Y él se dio cuenta con el tiempo que la estructura que se estaba forjando o en la cual él estaba participando sin quererlo como informático, estaba ayudando a que ciudadanos franceses, españoles, alemanes defrauden al Estado o evadan el fisco. Entonces, no eran una o dos cuentas, estamos hablando acá de miles de cuentas, de gente entonces que sacaba el dinero de Francia y lo llevaba al banco en Suiza. De la misma manera, de Alemania a Suiza y de España a Suiza, eran grandes cantidades de dinero. La trama Gürtel, por ejemplo, de España, también tuvo dineros en Suiza. Y así, si ustedes se ponen a ver un poco más lo que significó el caso Falciani, verán que fue de verdad un remesón enorme en la lucha contra la evasión fiscal. Dicho sea de paso, Suiza, por estas razones, igual, verán, a Hervé Falciani lo que hizo fue denunciarlo por violación a la ley del secreto bancario. Y claro, él se fugó, Falciani se fugó primero a Mónaco, luego estuvo en Francia y luego terminó en España. ¿Cómo? Como colaborador eficaz. Es el único estatus que ha logrado. No es un whistleblower, no es un whistleblower, no le han dado el estatus de denunciante de actos ilícitos. No, lo están protegiendo únicamente, ¿por qué? Porque le ha hecho un trato con estos países para poder apoyarlos en el descubrimiento de todos aquellos que están detrás de estas cuentas. Entonces, es un caso de denuncia de actos ilícitos en el mundo financiero bastante interesante y que tiene que ver con 4 países. Y que muchos de estos clientes que antes se pensaba que tenían todo su dinero en tal o cual país, pues no
durante el tiempo habían estado sustrayendo ese dinero para ponerlo en Suiza y así hacer una evasión fiscal. Muy bien, ese es el caso de Hervé Falciani. Este segundo caso que les presento es el caso Birkenfeld. Y esta es una estructura ya un poco más elaborada, digamos, porque lo que hacía Birkenfeld, banquero norteamericano, era trabajar en los Estados Unidos, pero por cuenta de la Unión de Bancos Suizos. Entonces, la Unión de Bancos Suizos contrató a Birkenfeld para que Birkenfeld en Estados Unidos contacte clientes y que estos clientes saquen su dinero de Estados Unidos, lo envíen a Suiza para evadir el fisco norteamericano. Este movimiento, digamos, duró alrededor de 4 años. Le brindó a Birkenfeld muchas ganancias porque él recibió un porcentaje de todos los affairs que llevaba de Estados Unidos hacia Suiza. Pero verán, al fin y al cabo, ya el FBI ya estaba detrás de Birkenfeld, ya se habían dado cuenta de esta estructura que estaba permitiendo sacar fondos de Estados Unidos para llevarlos a otro país y evadir el fisco. Y es ahí donde Birkenfeld, ya prácticamente acorralado, dijo: yo voy a colaborar con ustedes. Este es un caso, digamos, mixto, porque Birkenfeld lo hizo sabiendo que si denunciaba, iba a recibir una parte de lo que se iba a recuperar. Al final él ha recibido alrededor de 100 millones de dólares, pero dice que luego todo se le fue prácticamente en abogados. Pues bien, son siempre los que salen ganando, al parecer. Este caso que les presento fue un caso que pude asesorar, y es un caso que tiene que ver con el banco Citibank. El Citibank Ginebra tenía una subdirectora bancaria, o lo que le llamarían en Estados Unidos Vice President, ¿no? Le dan ese título. ¿Qué pasaba? De que en esta estructura vemos una manera del lavado de activos. Una manera de lavado de activos. ¿En qué consiste? Consiste en que de un país X, de un paraíso, ¿no? Puede ser las Islas Caimán, Panamá u otro, se hace un envío de dinero hacia otro país. En este caso era Suiza. Y, por ejemplo, se envían 20 millones de dólares de este país a Suiza. El banco que lo recibe, inmediatamente lo recibe en una cuenta, pero procede al mismo tiempo de abrir 4 cuentas, aparte de en la que llegó el dinero. Abre 4 cuentas más y en esas 4 cuentas divide los 20 millones. Quiere decir que cada cuenta va a recibir 5 millones. Hecho este procedimiento, cada cuenta va a reenviar los 5 millones a la cuenta de origen o a otro destino. El lavado de activos se hizo. Esa es una manera de lavar activos. Lo que se hacía en este banco pudo ser notado por esta subdirectora. ¿Por qué? Porque su superior jerárquico le pidió que firmara la apertura de estas cuentas. Y es ahí donde ella dijo: no, un momento, yo no voy a firmar la apertura de estas cuentas porque me parece que estamos acá haciendo un lavado de activos. Si el dinero está entrando e inmediatamente lo estamos sacando a través de cuentas diferentes, esta es una forma de lavado de activos y tenía razón. Se quejó
habló con su superior, pero su superior era quien estaba dentro de la trama. Ese día acabó, salió, al día siguiente, al llegar al banco, tenía sus cosas frente a la puerta del banco, no pudo entrar, inmediatamente le cerraron su cuenta email, su oficina ya no era de ella, o sea, sus cosas estaban fuera, no tenía acceso a nada. Y es en ese momento en que pudimos tomar nota de su caso y poder apoyarla. Como no hay en Suiza ley que proteja al denunciante de actos ilícitos, se debió pasar por el derecho laboral y el despido, pues, injustificado. Pero verán, o sea, se tuvo que utilizar otra parte del derecho en lugar de utilizar la que de verdad se necesitaba. Porque en este caso había una infracción penal dentro que se había cometido, un lavado de activos. Y estos funcionarios o dirigentes debían responder por ese lavado de activos. Pero, como estábamos en el campo laboral, no se trató ese tema. Se trató únicamente de las razones por las que esta subdirectora había sido despedida de manera inmediata. Al final, este caso llegó a ser, llegamos a ganarlo y ella recibió una indemnización bastante consecuente. El banco también tenía todo interés a terminar este caso de manera pronta. Muy bien. Ahora, precisamente, aquí tenemos las razones por las que el denunciante de actos ilícitos debe ser protegido. Una primera razón es el acoso o el mobbing. Se van a dar cuenta ustedes que el denunciante, desde el momento en que se tiene la sospecha de que él no forma parte de la trama, inmediatamente va a haber ese acoso, o lo que se conoce también como mobbing, que significa que de una posición gerencial, por ejemplo, lo van a mandar al archivo, o que simplemente le van a hacer la ley del hielo, no le van a hablar, lo van a mantener al margen de las decisiones y prácticamente va a ser un paria dentro de la estructura. Eso es lo primero, el acoso en el trabajo, el mobbing, es una de las reacciones muy comunes contra los denunciantes de actos ilícitos. Evidentemente, una vez que hace la denuncia, pues viene la denuncia por difamación. Eso es algo que ustedes lo van a ver siempre, el denunciante tiene una contradenuncia por difamación, porque dice mi reputación, mi honor, evidentemente la gente no se va a dejar denunciar de esa manera y van a contraatacar con pues una denuncia por difamación, que es digamos la base, lo esencial por donde van a empezar. Luego, intimidación, amenazas, eso es lo que se ve, eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque evidentemente saben que hay un delito detrás y que van a tener que pagar por ese delito o responder delante de las autoridades. El despido injustificado también va a ser una consecuencia, como lo hemos visto en el caso de esta subdirectora bancaria, la van a despedir inmediatamente, sin mediar palabra. Va a haber un despido rápido, express, en estos casos, porque lo que se quiere es alejar a la persona de todo tipo de información sensible o que, por ejemplo, tenga acceso a su computadora. De más está decir que la carrera profesional de este funcionario se va a ver truncado. ¿Por qué? Porque es algo que todavía no ha sido aceptado en la sociedad, o moralmente aceptado, de que alguien pueda denunciar un acto ilícito. Aquel que denuncia
en nuestra sociedad, y ustedes seguro que han tenido la experiencia, va a ser duramente criticado. Va a ser visto como alguien que no ha entendido nada, ¿no? Que no debe denunciar. Entonces, verán, eso lleva a que si el profesional no trabaja más porque denunció un acto ilícito dentro, cuando vaya a otro trabajo y le pregunten por qué dejó el trabajo en el que estaba, es decir, bueno, denuncié a mi jefe porque estaba cometiendo un acto ilícito. Inmediatamente el empleador va a ver ahí una amenaza. Si ya denunció allá, acá también me puede denunciar. Y es lo más seguro de que no lo va a contratar. Y eso sucede. Cuando normalmente debería decir, caramba, un empleado de este tipo, fiel, leal y que cuide mis intereses, qué bueno. Pero verán, no es así en la realidad. Hay este tipo de situaciones en las que la vida profesional del denunciante se ve truncada. Un caso en Suiza sucedió en Zúrich, en la que el director de las aguas de Zúrich comenzó a ver que cada vez se estaba retirando dinero de la contabilidad de la administración de las aguas de Zúrich. A ese funcionario nunca le creyeron, y era un hombre que había trabajado durante 25 años y más, porque ya tenía cierta edad. Nunca le creyeron, lo llevaron a juicio con denuncias y todo esto. Al final el hombre no pudo rehacer su carrera, no pudo volver a trabajar y se suicidó en casa. Son casos de verdad extremos, pero verán, hasta ese punto puede llegar un tanto el aislamiento del denunciante de actos ilícitos. Un último punto es el certificado de trabajo. El certificado de trabajo, yo diría que para alguien que quiere hacer una denuncia de actos ilícitos, es recomendable que pueda pedir un certificado de trabajo antes. Porque ¿qué es lo que pasa? Él se va, o ella, y ya no va a poder venir a pedir un certificado de trabajo, no se lo van a dar. O si se lo dan, va a ser de verdad bastante difícil de leer, ¿no? por el contenido negativo que pueda tener. Entonces, es ahí, y es importante porque eso sirve, es un consejo ya legal, pedir un certificado de trabajo, porque luego no lo van a poder negar. ¿Cómo es posible que hace 2 meses yo era el empleado estrella y ahora soy el peor? Eso a nivel de lo que es la denuncia de actos ilícitos y la prueba de, digamos, la buena fe en su accionar, pues es necesario entonces que se proceda de esa manera. En varios casos en los que se me ha consultado sobre la denuncia, lo primero que hemos hecho ha sido pedir el certificado de trabajo, o lo que se llamaría un certificado intermediario, ¿no? Para tener ya cierta base. Muy bien. Ahora, en el plano internacional tenemos plétora de disposiciones. El Perú forma parte de, yo diría, casi todas ellas. El Perú es campeón en ratificar convenios, convenciones. Últimamente hemos escuchado la Convención de Palermo, por ejemplo, ¿no? También el Perú forma parte de eso. Pero también, ¿por qué hacemos alusión a esto? Porque de estas disposiciones legales se desprende la necesidad para los países de instaurar un sistema de protección
del denunciante de actos ilícitos. Ahora, países en América Latina son pocos los que han legislado sobre este tema. Algunos lo han hecho, pero, como veremos, no lo han reglamentado o implementado, lo cual, pues, es prácticamente nula la efectividad. Entonces, se ha trabajado legislativamente y sobre todo la Unión Europea, el whistleblowing en la Unión Europea se ha visto en la necesidad de legislar sobre este tema porque durante mucho tiempo, ustedes saben, la Unión Europea ha trabajado proyectos en diferentes países y dinero ha ido a estos proyectos. España, Portugal, por ejemplo, se han beneficiado mucho con dinero y proyectos de la Unión Europea y ahí se veía que se estaban procediendo a actos ilícitos, corrupción. Es por eso que muchas veces la Unión Europea dijo vamos a poner freno a esto, no solamente con el ordenamiento legal existente, sino que también gracias a lo que es la Oficina Europea de Lucha Antifraude, ¿no? Y esto nos da acá tres posibilidades, lo que es la denuncia interna, la denuncia externa de disfuncionamientos y la divulgación externa intempestiva. Es interesante ver acá que el sistema en la Unión Europea dice, pues, yo voy a denunciar al interno, pero si no hay la posibilidad, yo lo hago por otra vía, pero tengo que denunciar. No hay ningún tipo aquí de restricción al denunciante. Si en caso no tiene ninguna vía interna, él lo va a hacer de todas maneras y eso es lo que estas leyes de la Unión Europea le permiten. Bien, ahora, ¿por qué es necesario que exista un procedimiento interno de whistleblowing? Una de las razones principales, y esto lo comentábamos en la Asociación de Bancos en Suiza, en una conferencia donde decía, pero ¿por qué debemos nosotros preocuparnos en hacer un procedimiento interno de denuncia de actos ilícitos? Podemos arreglarlo de otra manera. No, el tema de la imagen es muy importante, ¿saben? Muy poca gente podrá trabajar con una institución que se sepa que dentro las cosas no están funcionando bien o que se esté dando pie a actividades ilícitas. Entonces, por una cuestión de imagen es importante tener un procedimiento de denuncia y protección al denunciante de actos ilícitos. Segundo punto, previene la difusión, circulación de información al público. Es lo que se llamaría un control de daños. En la administración puede haber alguien que esté cometiendo actos ilícitos. No solucionarlos es de verdad un problema, porque eso va a crecer de tal manera que la institución misma va a ser considerada como corrupta o albergando funcionarios que pues se abocan a actividades ilícitas. Y eso va a traspasar las paredes de la administración, va a ir mucho más allá. Y eso no es bueno, eso no es bueno. Entonces, es importante que este procedimiento interno venga a calmar la situación y que permita que el denunciante pues diga lo que ha visto, lo que sabe y se puedan tomar medidas al respecto. Previene conflictos internos en la corporación, es verdad,
Muchas veces en las estructuras donde hay funcionarios top, verán ustedes que al encontrar este tipo de actividades ilícitas, los conflictos van a ser por demás seguros. En el caso que les comentaba de esta subdirectora bancaria, por ejemplo, ella, en su sección trabajaban 6 subdirectores. Terminó enemistada con los 6 totalmente. Esa sección no funcionaba prácticamente más. Y en lugar de que aquellos que estaban ya funcionando en una estructura dolosiva puedan ser apartados, fue ella la que fue apartada. Y evidentemente crea una cultura e identidad corporativa. Es muy importante crear esta cultura corporativa. La denuncia y la protección del denunciante de actos ilícitos permite que se cultive esta cultura corporativa. Sin esto no habría. Se hace un poco como se piensa, sin ninguna base. No veo que una corporación pueda funcionar de esa manera por mucho tiempo. Bien. Voy a ver acá, si me permiten. Este caso quisiera nombrarlo con respecto al procedimiento interno, porque es un caso de jurisprudencia en la que el Tribunal Federal dio razón al empleado del banco. El empleado del banco, este es un banco en la parte del Ticino, en la parte italiana de Suiza, él sabía del lavado de activos y en lugar de ir a decirle a su jefe, fue y le contó a su abogado. Le contó a su abogado y claro, inmediatamente el banquero lo denunció porque había sacado la información. El Tribunal Federal dijo, no hay ningún tipo de denuncia externa. Lo que ha hecho el empleado está bien, porque lo que ha querido es tener una opinión jurídica, partiendo del hecho que usted no tiene ningún procedimiento interno para que la denuncia se pueda hacer. Este caso es muy importante porque ha permitido que a partir de ese momento muchos empleados pues vayan y consulten a sus abogados antes de tomar una decisión de denunciar. Y eso no es más delito, sobre todo contra la ley del secreto bancario. Muy bien. Vamos a ver algunos casos en Perú, casos con los cuales me gustaría empezar por el más, digamos, reciente, y es el caso de los libros con errores. Ustedes han seguro oído hablar del profesor Osorio en San Juan del Lurigancho. El caso Ompe, por ejemplo, también, que es un caso que se está tratando últimamente, y un caso que ya ha tenido una consecuencia legal, es el caso Negociazo. Lo tomo porque fue la expresión utilizada por una de las partes. Veo que acá está también alguien que ha participado muy de cerca en ese caso. Entonces, este caso, por ejemplo, de los libros con errores, es un caso, ustedes dirán, banal. Profesor que comienza a leer los libros que va a enseñar, tiene el libro base de muestra, donde le dicen que debe responder de esta manera y se da cuenta que las respuestas son falsas, que no corresponden. Y dice, pues, ¿cómo le voy a enseñar esto a mis alumnos? Inmediatamente, él escribe a la editorial se disculpa, pero el director, en lugar de felicitarlo y agradecerle por haberse dado cuenta, inmediatamente va a proceder a despedirlo. Es un poquito el mundo al revés, ¿no? Pero verán, ¿qué constatamos en este caso? Uno, la ausencia de un conducto interno que permita hacer una denuncia. Dos, las represalias inmediatas, porque este profesor actualmente está desempleado.
¿Mm? Y 3, no se sabe si el problema de base ha sido solucionado o no. Verán, entonces ese es el gran aporte que hace un denunciante, porque él actúa de manera ética. Dice, no, pero ¿cómo? O sea, acá hay un bien jurídico, aunque no esté tipificado pues, en el Código Penal, hay un bien jurídico, ¿no? La intelectualidad de mis alumnos. ¿Cómo voy a atentar contra eso? No puedo. Verán, hay un bien jurídico ahí, que él no lo sabe, que él no lo puede tipificar, pero sabe que no le puede enseñar eso a sus alumnos y por lo tanto procede a la denuncia. Un segundo caso es este caso el caso OMPE. Este caso OMPE en que la señorita Susana Guerrero tenía algunas sospechas que se le estaba ayudando a un partido a inscribirse de manera, digamos, o siendo favorecido. Evidentemente que esto todavía no está en fase de investigación, no se ha llegado a más. Pedro Castillo sigue como director de la OMPE, pero ella ya no está más ahí. Ella ya no es más asesora legal de la OMPE. Ahora, ¿cómo explicamos esta situación? De manera bastante difícil, ¿no? Porque si ella está denunciando las presiones que se ejercen o ciertos disfuncionamientos, ha debido haber dentro un canal en el que ella pueda hacer esta denuncia. No lo hubo, tuvo que salir a los medios de comunicación, porque no hay otra alternativa. Quedarse callada hubiese significado ¿qué? Participar de este ilícito. Esa es también la encrucijada ética en la que se encuentran los denunciantes. Estoy aquí, puedo seguir aquí sabiendo que se está cometiendo una actividad ilícita, y en su caso, ella decidió que no, denunció, pero a los medios de comunicación e inmediatamente fue despedida, ¿no? Pues bien, este es un caso también de denuncia de actos ilícitos que en nuestro país pues, no tiene una salida por la ausencia de legislación. Bueno, esta es la explicación del caso OMPE y voy a ahora hablarles del caso Negociazo. Este caso Negociazo es interesante desde el punto de vista del whistleblowing. ¿Por qué? Porque un asesor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el sector salud estaba haciendo convenios entre el Arzobispado de Lima y el SIS, el Sistema Integral de Salud. ¿Por qué? Porque el SIS no se da abasto para cubrir las necesidades de sus asegurados. Y a través de ese convenio con el Arzobispado de Lima, otras instituciones, otras clínicas, venían a dar ese servicio. Pero evidentemente eso aumentaba los precios. Y al final el SIS era quien debía pagar esta diferencia. Esto se descubrió gracias a la intervención de un ciudadano que trabajaba en la clínica de osteoporosis, el señor Miguel Cifuentes, quien se dio cuenta de lo que estaba haciendo, este es el doctor Moreno, y grabó en 2 oportunidades. Grabó, y ustedes ya han escuchado, es de dominio público, estos audios, en que lo grabó y claro, él se dijo, ¿dónde voy? ¿Qué hago con esta información? Acá hay un delito. Acá algo está yendo mal, hay un delito. Cabe recalcar que el señor Cifuentes no es abogado,
Pero verán, volvemos a lo que decíamos. ¿Cuáles son las motivaciones del denunciante? Su base ética, su buena fe, la protección de un bien jurídico, que ellos a lo mejor no llegan a identificar plenamente, pero saben que algo anda mal y que deben denunciarlo. En este caso, él sabía que a través de estos convenios se iban a generar ingentes cantidades de dinero que al final iban a terminar en gran parte o poca parte en los bolsillos del señor Moreno y de sus aquellos que lo apoyaban. ¿Qué pasó? Hizo la denuncia y el señor Cifuentes, en lugar de ser felicitado, fue también incluido dentro de toda la investigación fiscal. Imagínense ustedes. O sea, fue incluido y él tuvo que pasar prácticamente 20 meses, por lo que él explica, de este calvario, ¿no? O sea, ser tratado de la misma manera que el principal inculpado. Ese es el trato, digamos, que se le dio. Y ahora miren, 20 meses que se han perdido, 20 meses, en los que con la ayuda de este denunciante se hubiese hecho mucho más corto. No se hubiesen perdido 20 meses. Imagínense. Si hubiese, con la participación de este ciudadano, se hubiese acortado el tiempo y se hubiese permitido también llegar a lo mejor a muchas más investigaciones en este campo, pero él no tuvo garantías, tuvo las mismas restricciones que para el doctor Moreno, y de imputado, ahora ha pasado a ser testigo, porque en un momento se le ofreció ser colaborador eficaz, pero ¿cuál es la diferencia? Colaborador eficaz es aquel que ha participado del delito, pero él no había participado. Entonces, verán, es un caso, diría yo, digno de ser estudiado y sobre todo tener de ahí las enseñanzas para poder tener en el Perú una ley que permita proteger al denunciante de actos ilícitos. Lo que les muestro a continuación es la ley existente. En el Perú tenemos una ley de noviembre del 2010, llamada Ley de Protección al Denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. Es la Ley 29542. Esta ley nunca ha sido aplicada. Pese a que tiene, digamos, algunas formas que indicarían que se puede aplicar, por ejemplo, en la competencia, ¿no? Da la competencia a la Contraloría General de la República para tratar estos casos. Pero verán, la Contraloría ya con todo lo que tiene que hacer, es bastante difícil que se aboque a estos casos típicos de la corrupción o del lavado de activos. Prácticamente ponerlo ahí, ya lo hemos visto con el caso Negociazo, el tiempo que demora. Imagínense ustedes si la Contraloría General tendría que intervenir, no sería lo adecuado, ¿no? Esta ley, bueno, también incluye a cualquier ciudadano que tuviese conocimiento. Eso es importante, cualquier ciudadano. No se está únicamente pensando en el funcionario, es también cualquier ciudadano que puede hacer este tipo de denuncias. Ahora, piden que se sustente en información obtenida sin lesionar los derechos fundamentales. Acá vamos a ver un poquito qué es lo que eso significa. Una grabación de un acto ilícito ¿violenta un derecho fundamental?
Claro, muchos dirán, sí, el derecho a las comunicaciones, como hemos escuchado últimamente, pero pongamos las cosas desde el punto de vista del interés público. ¿Qué pesa más o qué vale más? El interés público a conocer de un acto ilícito que se está llevando a cabo y que evidentemente va contra los recursos del Estado, o el derecho a las comunicaciones de una persona. Yo creo que estaremos de acuerdo de que es importante que se sepa qué es lo que está pasando. Porque si eliminamos esta prueba, pues nos quedamos prácticamente en nada. Y eso es lo que puede llevar a que el sistema no funcione bien, a disfuncionamientos. ¿Por qué? Porque todos van a tratar de obtener pruebas de una u otra manera. Es necesario que acá la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en cierta manera, cambie un poco para permitir que actos ilícitos pues no entren, o las pruebas de los actos ilícitos no puedan ser descartadas de esa manera, porque si no estaríamos prácticamente dándole pie a aquellos que han cometido actos ilícitos a decir, pues no, es una prueba ilegal, no sirve, no vale delante de la Fiscalía o un juez. Entonces, aquí el interés público es mayor, sobre todo en América Latina. Si se quiere luchar contra la corrupción, es importante ir hacia una noción mucho más amplia de lo que es, pues, las pruebas obtenidas de esta manera. Por ejemplo, un audio en la que se ve que esta persona está ya en ese plan preparatorio de un acto ilícito, por ejemplo, o que ya va a pasar a la ejecución. Eso debe ser válido. Pues bien, en esta ley también se reserva la identidad, se le da un código de identificación sin que sea anónima la denuncia, lo cual me parece también bien. Se hace intervenir al Ministerio de Trabajo en caso de represalias y se prevé también una recompensa, como en el caso Birkenfeld, donde obtuvo una recompensa por denunciar. Aquí también, si hay dineros que son recuperados, se le va a permitir una recompensa. Pues bien, eso sería lo básico en esta ley, que como les digo, no ha sido hasta el momento aplicada. Caso contrario, se le hubiese aplicado al señor Cifuentes, por ejemplo, y se le hubiesen dado todas las garantías, pero no se ha aplicado hasta ahora. Este es el organigrama de la Contraloría General de la República, para que vean que introducir allí ya una institución que pueda tratar estos casos de denuncia de actos ilícitos, yo diría que es bastante difícil, ¿no? Habría que prever una fiscalía especializada en delitos para la administración pública. Este punto también, el decreto de urgencia 003-2017 prevé la protección del denunciante de actos ilícitos. Fue por las medidas de urgencia que pidió el gobierno, pero que hasta ahora no ha sido reglamentada. Y tampoco lo va a hacer porque este decreto de urgencia 003 ha sido modificada por el decreto de urgencia 003-2018, en el cual ya esta protección del denunciante de actos ilícitos no existe. Entonces, esa es básicamente la situación que tenemos en el mundo y en el Perú. Muchas gracias.